Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el derecho laboral de la clase del máster Marlon Cerrato. Vamos a hablar de un poco de todo lo que discutimos en clase, todo el periodo, y podemos comenzar con el derecho laboral. El derecho laboral hondureño constituye un entramado jurídico complejo, cuyo objetivo central es regular las relaciones de trabajo, proteger la dignidad humana del trabajador y promover condiciones justas, seguras y equitativas. Aquí sabemos que los documentos analizados permiten identificar ejes transversales esenciales para comprender la estructura laboral del país, la protección frente a riesgos laborales, la regulación del trabajo infantil, la importancia del sindicalismo, la existencia de contratos especiales y el rol del voluntariado como forma de participación social. Todos estos elementos revelan que el sistema laboral hondureño enfrenta retos históricos y estructurales relacionados con pobreza, informalidad, desigualdad y violencia, particularmente contra grupos vulnerables como mujeres, menores de edad y trabajadores domésticos. Desde el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, que establece deberes del empleador en materia de salud laboral, hasta el estudio sobre el trabajo infantil doméstico, que evidencia condiciones de explotación normalizadas en hogares hondureños. Aquí se evidencia la necesidad de fortalecer la cultura jurídica laboral y su ejecución efectiva. El análisis de estas fuentes permite argumentar sobre la urgencia de consolidar un sistema laboral más justo, seguro y humanizado. Vamos a hablar un poquito de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. Sabemos que el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo expone obligaciones claras del empleador, tales como garantizar condiciones seguras, implementar programas permanentes de salud ocupacional y proporcionar equipo de protección personal. Estos elementos reflejan el principio de prevención, esencial en un país donde la precariedad laboral es una realidad persistente. La existencia de comisiones mixtas de higiene y seguridad también demuestra un enfoque participativo destinado a democratizar la vigilancia de la seguridad ocupacional. Sin embargo, su efectividad suele verse limitada por carencias estructurales, desconocimiento normativo y falta de supervisión estatal. Podemos hablar de otro tema importante que vimos en la clase, que es el trabajo infantil y su expresión doméstica. El documento de trabajo infantil doméstico en Honduras revela una de las normas más invisibles y extendidas de vulneración de derechos laborales y humanos en el país. El estudio confirma que el 94.3% de las víctimas son niñas, generalmente provenientes de las zonas rurales pobres y expuestas a explotación, jornadas extensas, aislamiento y violencia física o psicológica. Este fenómeno evidencia una contradicción profunda entre la normativa protectora y la realidad social. Aunque el Código del Trabajo y convenios internacionales prohíben el trabajo infantil en sus peores formas, la pobreza y la desigualdad de género continúan alimentando prácticas abusivas normalizadas dentro de los hogares. Tenemos los derechos laborales, colectivos y libertad sindical. En esta parte, el documento sobre los derechos sindicales resalta la importancia de los sindicatos como garantes de la justicia social, la negociación colectiva y la defensa de los derechos frente a estructuras patronales. Sin sindicato fuerte, los trabajadores carecen de un contrapeso institucional que les permite incidir en mejoras salariales, condiciones laborales y políticas de seguridad ocupacional. El sindicalismo hondureño enfrenta retos como estigmatización, injerencia patronal y debilidad organizativa. No obstante, su papel es crucial para equilibrar la relación capital-trabajo y para garantizar un ambiente laboral democrático.
También hablamos de otro tema importante que lo logramos ver, que son los contratos laborales especiales. ¿Qué son estos contratos laborales especiales? Eh, Estos contratos especiales analizados muestran la diversidad de modalidades contractuales existentes. Contratos agrícolas por temporada, domésticos, profesionales, entre otros, ajustadas a sectores productivos particulares. Esta flexibilidad, aunque necesaria, también puede abrir espacios para abusos si no existe claridad jurídica o supervisión suficiente. El desafío consistente en asegurar que dicha flexibilidad no sea sinónimo de precariedad, sino un mecanismo legal que permita armonizar eficiencia productiva y justicia social. Otro tema importante fue el voluntariado y su aporte institucional. La ley del voluntariado reconoce la labor voluntaria como actividad de interés público y establece derechos, deberes y principios éticos para voluntarios y organizaciones. Vemos que el artículo 15 indica que la experiencia voluntaria puede valorarse como antecedentes en concursos públicos, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la ley. Esto refleja una visión moderna de voluntariado como herramienta de participación ciudadana, solidaridad y social y formación de capital humano. Sin embargo, es indispensable evitar que se utilice como sustitución encubierta del empleo formal o que derive en precarización del trabajo bajo las etiquetas de servicios voluntarios. ¿Qué vemos en todo esta que hemos visto ahorita? El análisis de los documentos permite concluir que el derecho laboral hondureño ha desarrollado un conjunto robusto de normas destinadas a proteger al trabajador, prevenir accidentes, erradicar el trabajo infantil, fortalecer el sindicalismo y ordenar las diversas formas de vinculación laboral. No obstante, persiste una profunda brecha entre la normativa y la realidad. La pobreza estructural, el sector informal, la desigualdad de género y la debilidad institucional continúan reproduciendo condiciones laborales injustas, especialmente para los grupos más vulnerables. Los estudios analizados evidencian que el país debe fortalecer sus mecanismos de inspección laboral, sus políticas de prevención y sus estrategias de erradicación de trabajo infantil. Asimismo, la cultura jurídica laboral necesita profundizarse para que sus empleadores y trabajadores conozcan y hagan valer sus derechos y obligaciones. ¿Qué podríamos recomendar de todo esto que hemos visto en este periodo? Fortalecer la inspección laboral nacional, incrementando recursos humanos, tecnológicos y sanciones efectivas para empleadores que incumplan normas de seguridad y salud ocupacional. Implementar programas integrales como el trabajo infantil, combinando educación, apoyo social y sanciones para prácticas abusivas dentro de los hogares particulares. Podemos reforzar la educación jurídica laboral en centros educativos, empresas y comunidades. Con ello fortalecemos una cultura de derechos y prevención. Promover la sindicalización y la negociación colectiva, garantizando independencia, libertad de afiliación y protección frente a represalias. También otra sería actualizar y fiscalizar los contratos laborales especiales, evitando lagunas que permitan precarización o informalidad encubierta. Regular estrictamente el voluntariado, asegurando que no constituya empleos formales y que se respeten sus principios éticos. Y diseñar políticas laborales con enfoque de género, especialmente dirigidas a niñas, adolescentes y trabajadoras domésticas, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad. También, pues, por último, también vimos la parte de los despidos de las empresas, cómo funciona el procedimiento que había que hacer, todo el sistema que hay que implementar para un despido y para que las empresas no caigan en errores al momento de despedir a alguien, ¿sí? Entonces, vimos también ese tema. Y podemos hablar un poquito también de eso para que fue el último tema que vimos en clase.
Entonces, son temas importantes que las empresas también deben conocer. Tenemos que conocer las condiciones para despedir legalmente a un empleado en Honduras, que estén reguladas, ¿va? Principalmente en el Código del Trabajo, también como para proteger al trabajador, ¿va? Para que el despido sea, en este caso, válido, y si el trabajador que debe cumplir con requisitos formales y basarse también en causas justificadas. En primer lugar, ¿qué fue lo que vimos acá? Que tiene que haber una existencia de una causa justificada. Tiene que haber un despido con causa justa. El empleador no solo puede despedir cuando exista un motivo legal contemplado, según el artículo 112 del Código del Trabajo, donde hay varias faltas que se pueden cometer. Eh, Segundo, tiene que haber una notificación o una audiencia de descargo que se debe traer al empleado para que él defienda por qué se le está incurriendo en esa audiencia de descargo. Y como le digo, por último, si el empleado no puede justificar, el empleador debe comunicar en el lapso del mes donde sucedió la falta el despido por escrito, indicando la causa legal exacta, hechos concretos que lo motivan, la fecha del despido y, y sin carta. ¿Qué sucede? El despido se presume injustificado. Entonces sabemos que tenemos un plazo para despedir a las personas. Si no efectuamos ese lapso de 30 días calendario, se deja pasar el plazo, se pierde el derecho a despedir por causa justa. Pues sabemos que hay sustentos para tener todo esto, como memorandos previos, actas administrativas, testigos, evidencias documentales, videos, reportes y informes de auditoría, seguridad. Sin pruebas, el trabajador puede demandar despido injustificado. Entonces, este tema, pues, fue un tema muy importante y la importancia del debido proceso disciplinario que hay que hacer antes de hacer un despido. Entonces, con esto, pues, miramos un poco de lo que se vimos en clase, abogado Marlon, y pues aprendimos bastante. Le agradezco todo y esta es mi parte, mi archivo final y seguimos adelante en defensa del trabajador y también en defensa de las empresas donde nos toque trabajar. Saludos y bendiciones, abogado. Feliz tarde.